Mucha atención Colombia porque el presidente Petro le puso el tate quieto por fin a Daniel Samper tras el perfilamiento y las posteriores amenazas contra nuestras vidas que este personaje provocó desde sus redes sociales contra nosotros medios alternativos de comunicación. Todo al mejor estilo de Alparaco Uribe. Se le fue hondo a este personajillo de apellido Samper, de familia poderosa, porque ya hasta la Fiscalía General de la Nación está involucrada en este asunto. El señor Samper, en su intento desesperado por detener el movimiento cada vez más grande de colombianos y colombianas que no le comen cuento, que no creen en la desinformación mediática promovida por la prensa tradicional, por la élite colombiana repugnante a la que él pertenece, pues este personaje se unió nuevamente con otros de extrema derecha para perfilarnos a través de esta imagen que ustedes ven en pantalla. Acá ustedes pueden observar un listado de las personas que integran medios alternativos de comunicación. Acá ustedes me pueden observar eco a eco al lado de Levi Rincón, de Wally, de René Jiménez, de David Rosso, de Alejo Vergel, de Lalis, todos colegas de medios alternativos que este señor nos guarda pero una piedra porque lo estamos dejando sin trabajo, lo estamos dejando cada vez con menos vistas en sus videos y este señor en vez de dar un debate con altura, con argumentos, nos bloquea de sus redes sociales y después acude a estrategias de exterminio como ocurrieron acá hace unos años por parte de la derecha colombiana en contra de la Unión Patriótica, donde perfilaron personas y exterminaron que no piensan como ellos, ¿m? Que no comen de las mentiras que difunden día a día, ¿m? Que exponen todas las aberraciones de esta clase política oligarca, incoherente y criminal, ¿m? Porque personajes como él son alguien que solo por su apellido figuran en la opinión pública. Por su apellido y por las aberraciones que ya veremos que ha cometido este sujeto. Cada vez Colombia está más cansada de estos tipejos y en su caída se ponen más agresivos que nunca al punto de provocar amenazas de muerte en nuestra contra, como ya empezaron a ocurrir. Vean esta cuenta de Twitter, Lican ya colocó un mensaje de se buscan, no voy a leer esta frase, pero ustedes la pueden ver en pantalla, bastante delicada, y acá están imágenes de personajes que llevamos haciendo una labor por nuestra cuenta, no venimos de ninguna familia poderosa como Samper, no venimos de ninguna oligarquía, no venimos de ningún partido político, personas común y corrientes como usted que está viendo este video, que simplemente nos cansamos de esa clase oligarca y empezamos a informar con la verdad. Gustavo Petro no hizo esperar su reacción. Acá está, la vamos a leer. Hace tan solo horas publicó en su cuenta de Twitter este tipo de listados de militantes de organizaciones de izquierda publicados semejan a los tiempos donde unos narcos unidos a generales y senadores hacían listados de militantes de la UP que amanecían después asesinados. La Constitución dice que nadie puede ser discriminado por sus ideas políticas. Esta extrema derecha, ya conocen acá el término, que no voy a decir, aupada por periodistas como Daniel Samper y otros, solo trazan un camino que Colombia no debe volver a recorrer, el del exterminio del diferente. Como avanzamos en la transformación de Colombia y sacamos la gente del hambre, la fuerza más oscura y más retardataria afila sus colmillos. No pueden con la idea de que este gobierno, el primero de izquierda, el primero popular, el primero que no le come a estas familias poderosas, haya sacado a más de 1.6 millones de personas de la pobreza, tenga el desempleo reducido a un dígito, la inflación siga bajando, la deuda externa siga bajando, el déficit fiscal siga bajando, la economía siga creciendo a 3 puntos, que revistas neoliberales como The Economist nos pongan a Colombia como la sexta mejor economía del 2024. No pueden con todas esas cifras que se le esté devolviendo la tierra al campesino y no despojándolo por políticas uribistas de derecha en estos últimos gobiernos. Samper muy afín al gobierno Santos porque su esposa estaba trabajando ahí, entonces no pueden con la idea de que ya no les estén dando los contratos que antes millonarios les daba el ejecutivo a ellos, ¿no?
La discriminación es un delito, Gustavo Petro, y ojo que acá viene lo más importante. Le solicito a la Fiscalía General de la Nación establecer una unidad especial de investigación contra la amenaza y la discriminación política que personajes como Daniel Samper están ejerciendo en contra de nosotros, que simplemente con una cámara y con un micrófono y claramente el apoyo de todos ustedes, los estamos incomodando. Eso significa que vamos por buen camino, no nos van a callar, así nos perfilen, así nos intenten exterminar, así nos amenacen de muerte estos personajes que con sus publicaciones irresponsables nos ponen una liana en la cabeza, ¿no? No es la primera vez que sucede, pero bueno, gente, hay que visibilizarlo. No hace mucho, personajes, ya lo leen acá el concepto, como estos que perfilan militantes de izquierda hicieron asesinar a 300.000 campesinos a través de la discriminación y el sectarismo político y después asesinaron a más de 5.000 militantes de la UP. No se les puede permitir, solo porque la izquierda está en el gobierno, por el voto popular, que repitan la historia. Y acá está el listado donde nos perfilan tipejos como este, poca persona, que ni siquiera son capaces de dar un debate uno a uno. Nos huyen al debate, nos huyen a los argumentos, por eso nos bloquean de redes sociales y después provocan estas amenazas. ¿Mm? Prefieren silenciarnos a través de la violencia que dar un debate argumentado con altura. El personajillo, Samper, responde diciendo, no, es que esa imagen que yo publiqué no la hice yo y no la hizo estos personajes de extrema derecha con los que me alié. La hizo uno de sus militantes. Y acá pone un trino, o sea, de la manera más desinformativa, porque ni para salir a publicar una réplica en contra de la reacción de Gustavo Petro por el perfilamiento que está ejerciendo este personaje, ni siquiera es capaz de publicar información verídica. Dice que toda esa imagen fue editada por un militante de izquierda, Gener Úsuga, y pone acá, el trino original acá, Gener Úsuga, ¿no? Gener Úsuga en su momento publicó esta imagen el 6 de octubre de 2024, diciendo, pues así no les guste, los aquí presentes son responsables de generar un despertar ciudadano en Colombia. Y el señor, claramente, plenamente consciente de que Gener Úsuga no fue el primero que publicó esta imagen, sino que fue un personaje de extrema derecha, que también empezaron a perfilarnos desde octubre, desde mucho antes, pero en octubre hicieron esta imagen, pues el señor omite que quien publicó esa imagen fue este personaje acá, que censuramos para no darle visibilidad, el 4 de octubre de 2024. Estoy trabajando en algo, muchachos, perdón por el desorden, y acá está la imagen. Entonces, ni siquiera en su réplica el presidente es capaz de hacer una con argumentos válidos, verídicos, sino tiene que acudir a la mentira y a victimizarse. El señor que antes decía que no, que es que lo perfilan y lo persiguen y que le hacen bullying. El señor es el mayor perpetrador de esas conductas y no solo eso, gente. Eso es lo menos grave que ha cometido el personaje. Personaje ha acudido a violencia contra las mujeres, violencia de género, metiéndose con el físico. Recordemos a Miss Poirot. Acá dice, ¿hasta cuándo nos vamos a tener que aguantar a este tipejo sin que la justicia haga algo? Señor Daniel Samper, usted es el que me ha hostigado, ha ejercido violencia estética y política en mi contra y ahora me perfila. ¿Qué más tengo que aguantar de este misógino? Este señor que se compartía los correos electrónicos con desnudos de mujeres cuando trabajó para Soho y de menores, y que no voy a colocar las imágenes porque son muy delicadas, ustedes las encuentran en Twitter, pero les leo apartado del correo electrónico del señor que trabajando en esa revista se enviaba sus correos personales y junto con sus amigos, Julio Sánchez Cristo, decían lo siguiente. Asunto, mentor, esto es secreto. Mentor, ni se te ocurra por nada del mundo decir que te las mostré. Pilas que me matan. Están muy buenas, pero tengo un bollo. Falta casting para darle contraportada. La más famosa es Silvana. De resto, hay una Marimacha y Marcela Alarcón, que es arrechante pero huerrecito. Un hit adentro, pero son exageradas para contraportada. ¿Qué me sugieres? Se lo planteo de entrada a Silvana. ¿Qué me aconsejas? Guárdame la espalda, tú no has visto nada. Repugnante
estos personajes que salen a quejarse de nombramientos de funcionarios que Gustavo Petro también nosotros criticamos porque tienen un componente de género bastante delicado, pero el señor con qué cara viene a criticarlo si el señor se mandaba desnudos de mujeres sin su consentimiento. Y acá tenemos las pruebas en estos correos electrónicos. ¿Mm? El señor que andaba en búsqueda de una menor de edad para ser portada de Soho en desnudos y que describía como Lolita a través de la obra literaria de Vladimir Nabokov. ¿Mm? Algo aberrante, que después, pues acá, si alguien leyó esta obra, comparto la opinión de Sandra, dice, los hombres no entienden que no entienden. Lolita no es una historia de amor, como lo intenta plantear acá Daniel Samper. Lolita es una historia de violación y pedofilia. Desde el principio se clarifica que el narrador está enfermo, que no es que justo cambiaron la portada para que no se dieran este tipo de confusiones. Entonces, esas aberraciones son las que este señor sigue cometiendo. Por fin se hace un llamado a la fiscalía para ponerle un tate quieto a este personaje que no solo comete violencias de género, que sus compañeros como Ana Bejarano, como Daniel Coronel, que yo respeto mucho su trabajo, pero la complicidad en la defensa de este personaje deja mucho que desear. Ana Bejarano, que sale a condenar los descaches en temas de género, las revictimizaciones muchas veces que se cometen en este gobierno, pero que no es capaz de señalar y de rechazar las actuaciones misóginas y de persecución a las mujeres que este personaje ha cometido y sigue cometiendo. Y ahora a los medios alternativos de comunicación que le estamos incomodando su labor porque cada vez menos personas ven su contenido. Bueno, gente, avancemos. No sin antes pedirles a ustedes ayuden a difundir esta información. Es sumamente grave. Acá quienes cogen un micrófono, una cámara y dicen lo que la clase oligarca le incomoda, pues nos ponen en peligro nuestras vidas, recibimos amenazas de muerte y esperamos que pase algo, ¿no? Porque ya tenemos una historia en donde la derecha extrema extermina a toda aquella persona que los exponga y que no piense como ellos. Entonces, a compartir esta información, a darle me gusta, a compartir el link, a ver el video completo, que eso es lo que más nos ayuda. Siguiente, gente, hay más hallazgos en la fosa común más grande del mundo, la Escombrera. Autor Álvaro Uribe Vélez. Nuevos hallazgos de restos en la Escombrera de la Comuna 13 en Medellín, tras la Operación Orión. Esa operación en donde toda esta operación la puso en marcha el general Montoya por orden de Álvaro Uribe Vélez. General Montoya que exigía carrotanques de sangre a los militares y que en esta operación los militares usaron a los paras para perfilar, amedrentar y asesinar a la población civil y después presentar esto como una operación exitosa. Algo que se puede asemejar a lo que el señor Samper intenta con estos perfilamientos, ¿no? Unas estrategias infalibles para la derecha colombiana. Escuchemos lo que ocurrió en estos nuevos y más recientes hallazgos. Cubrimiento de RTBC Noticias, porque ya sabemos que Federico Gutiérrez, que Sergio Fajardo, que Luis Pérez, que Álvaro Uribe, que esa derecha colombiana, que el mismo Daniel Samper no han hecho nada por visibilizar estos graves hallazgos donde se confirma que sí existió esa fosa común y ese mito que intentaban vendernos el uribismo se cae. Sí existe la Escombrera y sí hay restos humanos allá y sí hay responsabilidad de las fuerzas militares. Entonces, escuchemos. Continúan apareciendo en el sector de la Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que la intervención en la zona sigue avanzando en búsqueda de 500 más restos humanos. Continúan apareciendo en el sector de la Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que la intervención en la zona sigue avanzando en búsqueda de 502 víctimas de desaparición forzada, en la que se considera la fosa más grande a cielo abierto del mundo, Angie. Vilma, pues es que en la constante lucha por la verdad, los hallazgos de restos óseos en el lugar traen esperanza para madres y familias de las
víctimas del conflicto armado. Saludamos a esta hora a Juliana Huitrago, quien conoció más detalles de estas acciones adelantadas por las autoridades. Adelante, Juliana, buenas noches y la escuchamos. Muy buenas noches, compañeras y televidentes. Los saludamos desde la Comuna 10, La Candelaria. Y efectivamente, como ustedes lo indican, se han dado algunos hallazgos en las últimas semanas. Se empezaron con estas evaluaciones y el 18 de diciembre se comenzaron a dar los dos primeros hallazgos. El día viernes se dio el tercer hallazgo y por esto es importante también empezar a descubrir cuál es la verdad. La Jurisdicción Especial para la Paz está haciendo un trabajo para que esas madres y esas familias puedan llegar al fondo de lo que representó todo este conflicto armado para las víctimas en la Comuna 13. En los últimos días, los funcionarios encargados de la búsqueda de personas desaparecidas lograron 3 hallazgos de restos óseos en este punto del occidente de la ciudad. Para nosotros ha sido muy importante porque es demostrarle al Estado colombiano la verdad desde la voz de las víctimas y lo que llevamos denunciando durante más de 22 años. Luz Ángela Velázquez, una de las mujeres que lideró esta batalla durante más de una década en la búsqueda de su esposo, falleció en las últimas horas debido a una aneurisma, luego de haber estado en vigilia de custodia en La Escombrera el pasado 18 de diciembre. Del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad ya han fallecido 24 mujeres sin poder encontrar la verdad. El colectivo Mujeres Caminando por la Verdad pues le hace el homenaje a Luz Ángela por su fallecimiento, pero también conmemoramos a las otras 23 compañeras que ya han fallecido en busca de esa verdad y esa justicia. Nosotras seguiremos exigiendo y resistiendo por todas ellas. A pesar de la pérdida, las familias continuarán con su misión de verdad y memoria. Los hallazgos recientes recuerdan la importancia de persistir, no solo por quienes aún buscan, sino también por aquellos que, como esta madre, ya no pueden hacerlo. Más restos. Es muy triste, más de 23 víctimas han fallecido sin obtener esta verdad, ¿sí? Tener que aguantar a la derecha colombiana negando sus víctimas, ¿sí? El episodio de Polo Polo solo es otro caso más de una derecha criminal negando las atrocidades que cometieron para que ellos puedan volver a la presidencia en 2026. Pero esto, gente, hay que visibilizarlo más que nunca. Es un simple acto de empatía con estas víctimas que hoy por fin reciben justicia y que personajes de la extrema derecha como el actual alcalde Federico Gutiérrez no dicen ni mu, como lo dice acá Mónica Rodríguez, periodista. El talante del alcalde Federico Gutiérrez, hablando de fútbol en su cuenta de Twitter, en medio del mayor hallazgo, uno de los mayores hallazgos en la historia de Colombia, la fosa común más grande del mundo a cielo abierto. Más de 500 personas se estima que están ahí. Las veces en que las autoridades negaron la existencia de los cuerpos en La Escombrera. Acá hay un artículo donde muestra que al menos hay 500 desaparecidos. Sí, ya se empezaron a encontrar los cuerpos y que desde la administración de Federico Gutiérrez se dijo que en La Escombrera no había cuerpos. En la administración del señor Luis Pérez se dijo que ahí no habían cuerpos. Sergio Fajardo, igualmente, se hicieron actuaciones para obstruir esa búsqueda de las víctimas y de la justicia para demostrar que esto sí ocurrió. Hoy esos personajes están en total silencio, están en plena campaña política desde el uribismo, todos aliados como agrupación política rancia, oligárquica, con maquinarias, callados, para establecer una narrativa de que eso no sucedió. Pero ellos tienen plena responsabilidad. La señora Marta Lucía Ramírez, ministra de Defensa del entonces expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando ocurrió la Operación Orión, la señora callada, no hay ni un solo pronunciamiento frente a este grave hecho, aun cuando la señora denunció por injuria y calumnia a Gustavo Petro, cuando Gustavo Petro como senador denunció los acontecimientos, hechos horrorosos ocurridos en La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín. Y ahora sabemos, siempre el tiempo le da la razón a Gustavo Petro. Increíble, increíble. Sí tenía la razón y la señora ahora callada. Esa es la estrategia de la derecha siempre, callar. Y ahora se ponen a decir que van
Dentro de 22 días asumirá Edmundo como presidente de Venezuela. Van a volver a posesionar a un señor como Guaidó, que ahora es presidente de un país imaginario inexistente, ¿sí? Antes hacían uso de nuestros impuestos para apoyar a Guaidó. Menos mal hoy no están en la presidencia para que sigan utilizando esos impuestos para apoyar a señores que no son presidentes de nada y se terminan robando esos dineros de las personas que, engañadas, terminan apoyando a estos personajes. Entonces, acá está el cubrimiento. En ese momento, cuando Marta Lucía Ramírez denunció por injuria y calumnia al senador Gustavo Petro, y que el tiempo terminó dándole la razón. Escuchemos. A las 8:30 de la mañana llegó a la Corte Suprema de Justicia Gustavo Petro para atender el llamado que le había hecho el alto tribunal sobre la denuncia de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Según la exministra de Defensa, el congresista al parecer cometió delitos de injuria y calumnia en su contra, al haber emitido unos trinos en donde aseguraba que Ramírez tuvo relación con la polémica Operación Orión en el año 2002 en Medellín, Antioquia. No hay ninguna injuria. La Operación Orión es un delito de lesa humanidad. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatoria para todo el Estado colombiano por la Convención Americana que firmamos en 1972, y el gobierno del entonces, que prohija la Operación Orión, lo conforma Álvaro Uribe Vélez y Marta Lucía Ramírez. Gustavo Petro mantiene su postura en decir que la entonces ministra de Defensa al parecer habría participado en un delito de lesa humanidad en donde cientos de personas civiles que no tenían nada que ver con el conflicto armado resultaron involucradas. Así lo afirmó. Es una cadena sistemática de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Hay sentencia contra el Estado colombiano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los responsables del gobierno nacional, que según la Constitución es el presidente y el ministro del ramo, es Álvaro Uribe Vélez y Marta Lucía Ramírez. Por su parte, Ramírez ha asegurado que ella puede dar garantías de que en la operación militar se respetó los derechos humanos como lo exige el derecho internacional humanitario. Ay, siempre caen con el tiempo estos personajes de extrema derecha, delincuentes, criminales que ordenaron estas operaciones, y que el mismo Álvaro Uribe Vélez lo confesó. Recuerden, hace unos meses le hicieron una protesta al Baricoque, unos jóvenes exigiendo respuestas de por qué dio la orden de asesinar a personas inocentes en la Comuna 13 de Medellín. Es que recordemos que acá el señor general Mario Montoya le exigía a sus militares no litros sino carrotanques de sangre, como ya lo veremos en otra confesión ante la JEP, y que gracias a esas órdenes intervinieron en la Comuna 13 de Medellín, asesinaron población inocente, civil, los hicieron pasar como guerrilleros y terminaron en la escombrera, que hoy, gente, hoy la JEP encontró hallazgos, hay hallazgos, evidenció hallazgos de restos humanos óseos. Ahí, sí fue verdad eso. Fueron a Medellín y lo único que dicen es ¿quién dio la orden? Yo di la orden. Ni sonrojarse, orgulloso dice yo di la orden. Entonces, bueno, gente, ahora visibilicemos todo esto para que no quede en la impunidad. Escuchemos cómo ascendían al general Mario Montoya, Álvaro Uribe Vélez. Montoya asume por sus méritos el comando del Ejército de la Patria. Tomo el mando del Ejército Nacional de la República de Colombia. Y vean lo que exigía a los militares el señor Mario Montoya. Esta es una confesión ante la JEP del sargento Fidel Iván Ochoa, exintegrante del batallón contra guerrillas. Esta práctica de los falsos positivos se vuelve sistemática en el ejército con la llegada del general Montoya al comando de la 7ª División y posteriormente al comando del ejército. Este general Montoya, siendo comandante de la 7ª División, efectuaba programas radiales con cada uno de nosotros, los comandantes de pelotón. Nos insinuaba, nos inculcaba, diciéndonos frases que son muy fuertes. Nos decía a los comandantes de pelotón: yo no necesito litros de sangre, yo necesito carrotancados de sangre. Y era enfático.
y nos manifestaba en el radio que los únicos resultados que para él contaban eran los muertos. Para él no valían capturas, no valían incautaciones. Lo único que contaba era el número de muertos. Increíble, increíble. Gente, hasta acá el video. Muchísimas gracias a quienes vieron. Por favor, compartan. Es inaudito que hoy siga presentándose estos perfilamientos que en una época provocaron masacres como esta. Personajes irresponsables de la oligarquía como Daniel Samper tienen que detenerse en ese actuar violento en contra de quienes no piensan como ellos, en contra de quienes los exponemos a él y a toda su clase oligarca que siempre han estado en la comodidad del Estado, de los contratos públicos, sus familias, llevándose los impuestos de nosotros, ciudadanos, de a pie. Yo simplemente soy uno más de las personas que ven este video. Acá yo no estoy por apellido, acá yo no estoy por familia, acá yo no estoy por que haya tenido una herencia millonaria o por pertenecer a un partido político. Al igual que ustedes, un simple ciudadano más indignado que por decir las verdades, al igual que estos colegas de los medios alternativos, pues ahora nos están perfilando de muerte. A difundir todo esto, gente. Muchísimas gracias a quienes nos ven día a día, a quienes nos apoyan. Seguimos en nuestra labor informativa, no nos van a callar y regresamos siempre con más fuerza que nunca. Chao, chao y un abrazo.